Detrás del personaje, con Arturo Arocena. ¿Qué tal? Te saludo desde Matamoros, Tamaulipas, México. Mi nombre es Arturo Arocena y te hago la invitación a que hoy te quedes conmigo para conocer un capítulo muy especial. Hoy estaremos hablando con una persona que es psicólogo, tanatólogo y también líder juvenil. Esto es Detrás del personaje del licenciado Juan Antonio Melo de Anda. Pues antes que nada, licenciado, o Antonio, si me permite llamarlo así, queremos agradecerle que haya aceptado la invitación de venir a platicar un poquito con nosotros de varios temas. Primero queremos conocer quién es Juan Antonio Melo de Anda, dónde nació, quién es su círculo familiar cercano y posteriormente ya ir avanzando y conociendo a lo que se dedica. Pues al contrario, el gusto es mío y gracias por la invitación. Pues me da mucha alegría poder compartir un poquito de mi vida y de la experiencia que he podido adquirir. Te cuento un poco sobre mí. Yo soy hijo del señor Carlos Melo y de la señora María Magdalena. Mi padre es proveniente de Orizaba, Veracruz. Él tuvo que emigrar desde muy joven aquí a la frontera en busca de oportunidades, en busca de superación personal para su propia familia. Aquí conoce a mi madre ya hace algunos ayeres y pues de ese matrimonio pues tengo también a mi hermana mayor y a un hermano menor, ¿verdad? Tengo también otra hermana por parte de papá, a la que también quiero y aprecio mucho. Y pues somos una familia realmente pequeña. Aquí en Matamoros siempre hemos vivido aquí y pues nos encanta, ¿verdad? En el primer círculo siempre relacionamos que es a nuestros padres, cómo es la relación que lleva actualmente y a lo mejor cómo fue su relación. Siempre lo hablamos y lo catalogamos así como una etapa complicada en el tema de emocional en la adolescencia, porque Ujú. vamos forjando nuestro carácter, nuestros gustos y nuestra personalidad. ¿Cuál es la relación con sus papás actualmente y cómo fue la relación con sus papás en ese lapso de tiempo pues llamado adolescencia? Fíjate que puedo decir que en la actualidad la relación con mis papás es bastante satisfactoria. Eh, Puedo decirte que en la adolescencia lo complicado creo que es lo que pasa en la mayoría de los jóvenes de nuestra zona. Mis papás pues son obreros y han sido obreros durante muchos años y se han dedicado a la maquiladora. Tú sabes quizá mejor que yo que estos trabajos restan bastante tiempo a la calidad familiar y querramos o no, esto repercute mucho en nuestras vidas porque hay momentos claves que nosotros deseamos pedirle un consejo a mamá y a papá y a veces no por maldad, sino por necesidad. Ellos necesitan trabajar, necesitan hacer tiempo extra. La economía en la ciudad de Matamoros ha tenido sus altas, sus bajas, y ha habido momentos donde ellos han tenido que dedicar mucho tiempo al trabajo para poder sacarnos adelante a mis hermanos y a mí. Entonces, durante la adolescencia, puedo decirte que, como cualquier adolescente, yo buscaba respuestas a muchas interrogantes acerca de el propósito de mi vida, para qué estoy aquí, qué es lo que me satisface realmente, qué es lo que quiero hacer. Entonces yo buscaba muchas respuestas y en esa búsqueda, cuando uno no tiene la presencia completa de sus padres, uno sale al mundo y no necesariamente cuando digo el mundo quiere decir que uno se meta a drogas o a pandillas, pero sí sale a buscar con amistades o con otros círculos sociales las respuestas que tanto nos inquietan, ¿no? Entonces eso era la dificultad del momento. Y esa ausencia va generando, pues en ocasiones ciertos roces, ciertos reclamos, pero ya en la actualidad, bueno, ya soy un hombre ya adulto y mis padres ya con un poquito más de tiempo libre porque ya todos trabajamos, ya todos tenemos nuestra cierta estabilidad, no puedo decir que total, pero cierta estabilidad y eso nos da más tiempo para convivir y para ir sanando viejos lazos, ¿no? Que antes no se habían cuidado tanto. Ok, sabemos que de profesión es psicólogo. Ujú. Esta carrera, al igual que muchas otras, en el caso de un servidor licenciado en comunicación, pues son carreras que recibes muchos comentarios cuando Sí. dices quiero esta carrera porque que no hay trabajo, el comentario más común, te vas a morir de hambre y muchos comentarios así al respecto de estas carreras que siento que son las más comunes que se enfrentan a esa ola de comentarios malintencionados en algún cierto momento que empiezan a generar miedos en la etapa en la que tomas una decisión importante porque es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida.
¿Cómo conllevó usted esos comentarios malos y cómo toma la decisión de irse por la rama de la psicología? Fíjate, antes que nada te puedo decir que gracias a Dios nunca me ha faltado trabajo de psicólogo. Y me atrevo a decirte sin afán de orgullo que inclusive cuando todavía estaba estudiando la carrera de psicología ya tenía yo un trabajo relacionado con... eh, Tú sabes que en nuestros tiempos, y no quiero decir que esté bien, lo que te ayuda a sobresalir, lo que te ayuda a mantenerte, no es solamente tu preparación. Claro que la preparación es importante, pero me atrevo a decir que en mayor amplitud son las relaciones que tú generas. Entonces yo siempre me he relacionado con muchas personas por el círculo social en el que he estado. No quiero decir que sea un círculo, digamos, de gente pudiente o importante, pero sí me he relacionado con muchas personas y eso me ha ido abriendo puertas. Cuando yo estaba en la preparatoria todavía, recuerdo yo, creo que inclusive el último año de la preparatoria yo estudié en el Colegio San Juan Siglo XXI, yo estaba en la especialidad de canto, me gustaba y me gusta todavía cantar mucho. Um, y mi decisión inicial era irme a estudiar a la Ciudad de México al conservatorio, o a la Universidad Nacional de México. Pero en aquel entonces, cuando yo estaba todavía estudiando, pues yo sentía que algo ahí no me llenaba, no me planificaba, porque yo quería servir a la gente. No todo el tiempo he tenido muy claro qué quiero hacer con mi vida, pero siempre he tenido claro que quiero servir y ayudar a los demás. Creo que es un deseo muy noble que la mayoría de nosotros tenemos, ¿no? Y cada quien tiene que encontrar su camino. Sin embargo, entro en un conflicto el último año de la preparatoria. Los maestros nos hablan de lo bella que es la carrera de música, ¿verdad? Pero también es una carrera que ciertamente te exige mucho tiempo, horas de estudio constante, permanentes y muchas veces inclusive estar migrando, moverte de tu ciudad varias veces. Eso era la parte que no me convencía, esa inestabilidad. Yo quería tener cierta estabilidad en mi vida, quería tener algo más concreto para poder yo servir. Entonces entré como en una especie de depresión, por así decirlo, ¿no? El último año de mi preparatoria, porque no sabía qué quería con mi vida. Después de que salgo de la preparatoria, inclusive estoy un año sin estudiar, trabajando obviamente, buscando empleo, manteniéndome activo, pero dejo un año sin estudiar porque en ese año yo necesité reflexionar mucho acerca de qué quería, cuál era el paso que quería dar con mi vida. Y de manera que en ese año de discernimiento, de buenas amistades, de buenos consejeros, yo me decido a que, bueno, la carrera de psicología tiene estas ciertas cuestiones, ¿verdad? Que tú lo dices, ciertas dificultades, pero me va a dar ciertas herramientas para poder servir a las personas con algo que sé hacer, que es el diálogo. Siempre se me ha facilitado mucho el diálogo con las personas y el hablar en público con los demás. Entonces, yo consideraba que la carrera de psicología me daba ciertas herramientas para poder llevar a cabo mi servicio. Y es así como yo lo tomo, no como una especie de idolatría de la psicología, de que es lo mejor de lo mejor, sino ¿no? Pues sencillamente es una carrera que me va a dar ciertas herramientas para poder ayudar a los demás. En algún cierto momento de la carrera, dijo, me equivoqué de carrera o siempre se mantuvo firme en la carrera? Porque en muchas ocasiones pasa como jóvenes, que dice usted, que cayó en depresión en algún cierto lapso de tiempo, por llamarlo así, y en ocasiones tomamos decisiones muy apresuradas o muy apremiadas. En algún lapso de tiempo usted dijo, ¿sabes qué? Está muy complicado, no es lo que yo pensé, o siempre se mantuvo firme en la idea de la psicología. Siempre mantuve la idea de que había sido una buena decisión estudiar esta carrera. Nunca entré en esa crisis de me quiero salir. O a lo mejor sí, de repente me preguntaba qué hubiera sido si hubiera estudiado, yo estudié aquí en Matamoros, y me preguntaba qué hubiera sido si hubiera estudiado a lo mejor en Ciudad de México, si me hubiera ido a Monterrey, o inclusive si hubiera cruzado a Estados Unidos a buscar otra oportunidad. Entraba en esos conflictos de por qué no me abrí, digamos, en mi mente a poder explorar otros ámbitos. Eso sí, pero en cuanto a la psicología, no. Creo que hay ciertas lecturas que fueron llegando a mi vida y uno de los libros que yo recién le empecé a leer cuando estaba en la universidad, creo que los buenos libros van marcando nuestra vida, era de un autor llamado Stephen Covey que se llamaba Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, todavía lo recuerdo. Y en este libro, una de las enseñanzas del autor, de lo que yo aprendí para mí, es que tenemos que tener un fin en mente.
Y las cosas que estudiamos, las decisiones que tomamos, todo eso no es el fin, son medios para poder llegar a ese fin. Mi fin era servir a los demás. Y la carrera no era el fin en sí mismo, era un medio que yo tenía que contemplar para poder llegar a mi fin. Yo muchas veces llegué a escuchar muchos compañeros que es que, ¿cuál es el fin de tu vida? No, pues ser ingeniero, ser doctor. Y gracias a este libro yo comprendí que nuestros estudios no son el fin en nuestra vida, son un medio para poder cumplir otras metas. Ya hablando actualmente en su vida profesional, y lo platicábamos ahorita fuera de cámaras, que nos interesaba mucho ya su experiencia, conocer cuáles son las principales problemáticas, vamos a decirlo así, psicológicas que ha tratado actualmente, porque recuerdo que, no, a menos de que me equivoque, y obviamente por eso queremos que usted no lo practique de viva voz, porque lo vive día con día a lo que se dedica, en su momento tomaron mucha fuerza los trastornos alimenticios, que traían ahí un desorden de pues las jovencitas que ingerían muchos alimentos y que después buscaban regresarlos por el tema de las calorías, que no querían subir de peso. ¿Cuál es actualmente la problemática a la que más se enfrenta en la actualidad? Vamos a decirlo, no la juventud, sino la comunidad matamorense. Depende qué sector de la comunidad matamorense. Mira, yo actualmente trabajo con migrantes, ese es como que más mi fuerte. Trabajo en una institución que apoya a estas personas, ¿verdad? En su proceso. Yo les doy el acompañamiento psicológico y de las cosas que, por ejemplo, en los migrantes que habitan aquí en Matamoros en la actualidad, que a lo mejor están de paso, pero son actualmente parte de la comunidad matamorense, se mira mucho el estrés postraumático por toda la serie de eventos difíciles que ellos tienen que atravesar cuando van subiendo México. Toda esta parte de los secuestros que se ha dado en Reynosa, el atravesar las fronteras de Guatemala a México, los que provienen de más al sur, como las personas que provienen de Venezuela, o los haitianos tienen que cruzar una selva llamada el Darién. Entonces hay eventos muy traumáticos que ellos tienen que atravesar y uno mira reflejado en la población migrante todo este nerviosismo, este miedo, esta paranoia que me van a hacer algo, me van a secuestrar, estoy en peligro, no puedo dormir, no puedo comer. Todo esto se mira reflejado en ellos, ¿verdad? Sumado a otra cosa que los psicólogos le llamamos el duelo migratorio, que es el conjunto de pérdidas que ellos tienen al salir de su tierra, un duelo que ellos no pueden vivir porque pues están tan estresados por querer llegar a su destino que no pueden llorar sus pérdidas, no pueden vivir su proceso de duelo, no pueden llorar por ese familiar que les asesinaron o por esa casita que perdieron, por esa cultura, inclusive esa comida por la cual ellos sufren porque ya no la tienen, porque pues están con el estrés de que tengo que cruzar, y cuando llegan aquí a la frontera y se dan cuenta que no es tan sencillo como pensaban, aquí empieza a surgir toda la problemática de los duelos, el llanto, la depresión, todo esto, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la población de los migrantes. En cuanto a los, vaya, si podemos poner sectores de esto, en cuanto a los jóvenes, y creo que también en parte de la vida adulta, fíjate que siempre me he inclinado mucho, porque lo veo desde pequeño, las problemáticas psicológicas de tipo existencial. Nos enfrentamos a una era de jóvenes, y digo, esto no es parte de esta generación, esto ya desde la mía se venía enfrentando, que muchas veces no saben qué quieren con su vida, que se sienten insatisfechos, adultos inclusive que sobreviven nada más. Y esto es algo multifactorial, no tiene que ver las excesivas cargas de trabajo, la presión social a la que nos metemos por medio de redes sociales, de que vemos otra persona que le va muy bien y yo quiero ser como el otro, y a última hora mi intento desesperado de ser como el otro, no sé quién soy yo mismo, el abandonar los valores espirituales también, el entregarnos únicamente a los placeres, ¿verdad? Trabajo como esclavo toda la semana para que llegue el sábado y me gasto todo lo que puedo y otra vez vuelvo a mi trabajo, que no sé qué hago, pero no nos hacemos las preguntas más importantes de la vida. Entonces vemos una gran cantidad de jóvenes que tienen a lo que se conoce como crisis existenciales. Este es un término no mío, sino de un psiquiatra llamado Víctor Emil Frankl, al que le aprendí mucho tiempo en sus libros. Él hablaba ya que nos enfrentaríamos a esto. Y como un agregado, pudiese decir, parte también de nuestro tiempo, una gran cantidad de ansiedad que no se había visto como antes en los jóvenes también. Y esto yo puedo decirte que se debe a la intoxicación en nuestro cerebro
de dopamina debido al alto contenido de redes sociales. El estar en mi teléfono, aunque la gente no quiera admitirlo o que sea un problema menor para algunos, el estar haciéndole así a la página de inicio de Instagram o de TikTok o de Facebook, estar así durante 1 hora, 2 horas. He tenido en consulta adolescentes de inclusive hasta 7 horas diarias en el teléfono pasando así. Hay un artículo muy interesante del doctor Pablo Muñoz Iturrieta donde explica cómo nuestro cerebro se ve afectado realmente por el alto uso de redes sociales. Antes la gente se intoxicaba con ciertas cosas, pero hoy en día la intoxicación que se podía dar con drogas, por ejemplo, ya la tienen en sus manos y me aterra ver, por ejemplo, cuando voy a un restaurante y miro niños que hacen una rabieta y sus papás para controlarlos les dan el dispositivo. Si supieran el daño tan grande que les están haciendo a los cerebros de sus hijos, que les va a afectar para toda su vida, lo pensarían 2 veces antes de comprarle un celular a su adolescente o a su niño. En el caso, ahorita tocaba usted un tema muy interesante que era el de los migrantes. Matamoros desde hace ya cerca de 3 años se convirtió en una ciudad receptora de migrantes a gran escala. Siempre hemos sido receptores de migrantes, pero no como se ha vivido las últimas olas migratorias en nuestra ciudad y en toda la frontera de Tamaulipas. En el caso de los migrantes, usted decía que los ayuda en ese proceso y quisiera que ahorita, al volver de la pausa, nos platique si ellos están abiertos a recibir la ayuda psicológica. Es complicado llegar a platicar con ellos al respecto de todos estos sentimientos y es con el tema que vamos a regresar en unos momentos en esto, detrás del personaje de Antonio Melo de Anda. Volvemos. Ya estamos de vuelta en este espacio detrás del personaje de Juan Antonio Melo de Anda, psicólogo, quien hace unos momentos nos comentaba que ha estado trabajando con la comunidad migrante, que hoy en día pues tiene un número, es de un número bastante importante en la ciudad de Matamoros. Y nos quedamos en este tema a cuestión personal, como reportero, que nos encargamos de cubrir lo que se vive en los márgenes del río Bravo e incluso en la zona centro, que es donde más se han ellos empezado a vivir o a desarrollar sus vidas en el lapso de tiempo que esperan poder llegar a Estados Unidos. Hemos visto que se mantienen un poco al margen de recibir ayuda o de mantener un diálogo. En el tema de la psicología, ¿los migrantes están abiertos a recibir este apoyo o es complicado llegar a ellos? En el caso de la atención psicológica, yo siempre he dicho que uno es el que tiene que ir al migrante. Tradicionalmente, el psicólogo tiene su consultorio y él espera que vengan a mí, ¿verdad? Así como cualquier hombre negociante. Sin embargo, en este caso, llevando más allá la caridad hacia los seres humanos, nosotros tenemos que ir a ellos y preguntarles, ¿verdad?, cómo están, cómo se sienten. Y si ellos van mostrándonos una apertura, nosotros después les invitamos, o al menos es lo que yo hago, los invito a que continúe con un tratamiento. Mire, le va a hacer mucho bien. Ciertamente hay quien sí tiene la apertura y hay muchísimos que no, porque en ocasiones la fijación de cruzar Estados Unidos es tan grande que a veces no queremos voltear a ver las demás oportunidades que se nos puedan brindar en el lapso. Y yo, fíjate, cada semana tengo la oportunidad de compartir un taller al que le llamo taller de reinserción psicosocial en la Casa del Migrante. Y yo siempre les digo que podemos imaginar la vida, si me permites, la vida como un libro, y un libro por lo general tiene capítulos, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tiene que aprender algo del capítulo en el que estamos para poder continuar al otro capítulo. Y en ese sentido, esta situación en la que ellos se encuentran de frustración, porque estoy aquí, tengo que esperar un proceso para llegar a mi destino, que lo observen como un capítulo en el cual tengo algo que aprender, porque si no pudiésemos llegar a Estados Unidos de la misma manera. Y el éxito es algo que comienza desde adentro, ¿verdad? No es algo que solamente, sí, a ver, no lo dudo, muchas veces es necesario migrar para poder buscar seguridad y mejores condiciones, pero si eso no va tomado de la mano con un éxito que yo desarrollo dentro de mí, no llegaré a ningún lado. Entonces, en esas explicaciones, en esos talleres, en esas pláticas, vamos tratando de convencer a la población para que reciba el apoyo psicológico. Sin embargo, te lo digo abiertamente, muchos de ellos pues no. Aún así dicen, no, yo no quiero, háblenme cuando quiera cruzar a Estados Unidos, cuando pueda cruzar a Estados Unidos, y otros que dicen, no, yo sí lo quiero y sí lo necesito.
¿A qué cree, a su experiencia y a su conocimiento, que se deba esta fijación de un grupo de inmigrantes que dicen, para mí es Estados Unidos y no hay otra opción? Muchas veces es el sufrimiento de haber dejado tantas cosas, el sufrimiento de tengo una deuda en mi país que tengo que pagar, el sufrimiento de en México casi me matan. Tú sabes, decíamos hace un momento, la gran cantidad de secuestrados, que aunque a veces querramos decir que no, o sea, ahí está esta problemática que se da en nuestro país, la violencia, todo lo que ellos escuchan en México, que me van a matar, me va a pasar esto o aquello, los hace mirar a Estados Unidos como la tierra prometida, como el paraíso. Y si no es ahí, en México me van a matar y no puedo regresar a mi tierra porque ya tengo una deuda muy grande o allá me van a hacer esto o aquello, dependiendo del país del que provengan. Y entonces en su desesperación convierten a Estados Unidos en su única salvación, cosa que en lo personal es bastante dañina porque no debe ser un lugar la salvación de mi vida. No, no funciona así la vida de ninguno de nosotros. No es el lugar. Tengo yo que empezar con el éxito dentro de mí y aprovechar los recursos para construir la vida que yo quiero. Y mientras tanto yo puedo llegar a mi destino, pero pues como vemos esto lamentablemente no pasa muchas veces. Ahorita también fuera de cámaras platicábamos más y nos daba a conocer que también ha estado brindando ayuda psicológica cuando recién egresa de la carrera de psicología en el penal de Santa Adelaida. En este caso en particular, que es un grupo diferente, vamos a decirlo, que en el de los migrantes, porque los migrantes ya nos contó que pues traen los problemas psicológicos, de todo el proceso que han pasado para poder llegar acá y esta fijación por querer cruzar a Estados Unidos. En el caso de los reclusos, ¿cuál es pues algunos de los, digamos, la problemática más constante o el caso más fuerte que le tocó tratar en el penal de Santa Adelaida? Uy, el caso más fuerte que me haya tocado tratar en el penal de Santa Adelaida. Hay para aventar, para arriba, ¿no? Eh, Creo que los penales son una de las realidades más golpeadas y más tristes que podemos tener por el hecho de que son lugares donde ciertamente pues se recluyen a muchas personas que han cometido ciertos daños, pero también son lugares a veces muy descuidados y por cierto tabú las personas no se acercan, así como con los migrantes, a realizar cierta caridad con ellos. Inclusive con los migrantes la gente se acerca a dar un vaso de agua, darles cobijas, o con los indigentes, ¿verdad? Pero por ese miedo que a veces hay hacia la población reclusa, la gente no se acerca a hacerles ninguna obra de caridad. Y entre casos y casos, me tocó conocer muchas personas, o sea, detrás de la vida de un asesino, hay una persona que muchas veces ha sufrido mucho, mucho. Y ojo, no estoy justificando los delitos, pero cuando nos atrevemos a ver más allá de la vida de alguien que hizo un daño, te das cuenta que es una persona que ha sufrido otros traumas más fuertes, ¿no? Y recuerdo la ocasión, un hombre también con un alto cargo que había cometido muchos delitos. En una ocasión me sorprende porque comienza a llorar delante de mí después de varias sesiones en las cuales se había mantenido frío ante su historia. Como que hubo un momento en la terapia donde se tocó cierto punto de su vida y empieza a soltarse a llorar delante de mí con un llanto que era descontrolado. Y te hablo de un hombre robusto, ya de edad, y me dice, es que yo no soy malo. Eran sus palabras, es que yo no soy malo. Y lloraba delante de mí, es que yo no soy malo. Y lo repetía varias veces, ¿no? Entonces, insisto, no estoy justificando ningún acto delictivo, eso es objetivamente malo, pero detrás de las historias de cada uno de ellos hay o sea, detrás de la historia superficial hay una historia más profunda de heridas que nunca se sanaron, de núcleos familiares rotos, de violencia, de abusos sexuales, de abusos físicos, de abusos verbales, y eso los ha llevado a convertirse muchas veces en lo que son ahora, ¿verdad? Ahora, también no podemos clasificar a todos los internos en un penal de la misma manera, ¿verdad? No, hay gente que está por no pagar la pensión alimenticia o por un accidente automovilístico. Entonces, en el mismo penal, estar todos juntos, al adaptarse para una persona que ingresa, porque oye, pues tuve un accidente automovilístico, alguien se le ha dañado, pero yo tengo que estar en el mismo penal donde están todos. O sea,
el adaptarse a esa realidad es un choque muy fuerte. Y hay algo a lo que ellos le llamaban el carcelazo. Llega un momento donde te das cuenta que pues aquí vas a quedarte un buen rato y tu familia no te puede venir a ver siempre. Y lidiar con el encierro también es un duelo que genera una depresión muy severa en ellos. En el caso, ahorita que tocaba el tema de personas que a lo mejor están en prisión por el tema de delitos más fuertes, que vamos a hablar en este caso del asesinato, de privar de la vida a alguien, pudiéramos decir o se pudiera generalizar, yo creo que no sería correcto decir que todo aquel que sufre violencia o que crece en un círculo violento tendería a tener un comportamiento de, vamos a decirlo, de cometer algún asesinato. Ciertamente no podemos generalizar. Considero que la capacidad de resiliencia en el ser humano es algo fuertísimo y he tenido pacientes que son gente maravillosa, que tú los miras funcionales y hacen cosas bellísimas en la sociedad, pero cuando se sientan contigo a contarte tú te das cuenta, Dios mío, o sea, esta persona aparentemente tenía todo para ser un criminal. Inclusive las capacidades de inteligencia, de astucia, combinadas a un sufrimiento terrible, pero la voluntad del ser humano siempre es lo que tiene la última palabra. Y esto tampoco es justificación para decir, no, pues entonces de que todos sufran igual, porque a final de cuentas cada quien decide, no, hay que tratar de hacer lo posible por mitigar el sufrimiento innecesario de la gente, por ayudar a las familias a reconciliarse, porque nuestra sociedad no sufra la pobreza, la marginación, porque ese es el caldo de cultivo para que nazcan personas que cometen delitos. Sin embargo, siempre la voluntad del ser humano ahí está. Hay personas maravillosas que me ha tocado entrevistar, muy funcionales y que tienen un sufrimiento, pero siempre hay ciertos factores que los ayudan a salir adelante, ¿no? La voluntad del ser humano es algo muy bueno. Y me atrevo a decir que también siempre hay la presencia de alguna persona en su vida, a lo mejor una palabra, una mirada, un gesto, que los ayudó a salir de su situación. Entonces, cuando la gente se pregunte, bueno, ¿qué puedo hacer yo por esta persona que sufre mucho? Con darle tu amor, con darle una mirada, con darle una palabra sincera de aliento, no tienes idea de todo lo que pudieses llegar a transformar su vida. También nos comentaba que ha estado tratando con pequeñitos de una casa hogar, esto en el proceso pues, de enfrentar que no tienen a sus padres. Aquí me llama la atención porque existimos muchas personas y me generalizo de que generas un vínculo muy rápido con los demás. Sí. En el caso de usted, de que ellos son pequeñitos y de que usted los va a apoyar en este proceso, ¿no es difícil después el desapego de convivir con un pequeñito? Mira, durante mi corta trayectoria académica y profesional he trabajado con personas encarceladas, he trabajado con migrantes, con indigentes, con alcohólicos y drogadictos anónimos y también con pequeños en una casa hogar. Y definitivamente los que más me duelen son los niños, por esta parte que dices tú del vínculo. Yo me doy cuenta como psicólogo que tengo mis limitantes. Yo no soy Dios, yo no tengo la panacea de todos los problemas. Yo no soy la solución, solamente soy un servidor que trata de hacer algo bueno por las demás personas. Y en mi experiencia con los niños, al menos en esta clasificación, me he dado cuenta que ellos lo que necesitan más aún es amor de padre. Porque los psicólogos justamente aparecemos cuando los papás no hacen lo que les toca hacer. Entonces trato de ser con los niños en la casa hogar en la que trabajo, más allá del psicólogo, una figura. Sé que no me van a recibir como su padre, a lo mejor alguno que otro sí pueda mirar en mí una figura paterna, pero ellos pues ya han tenido ciertas experiencias o con sus papás que a lo mejor han sido desagradables y no es tan fácil la apertura, ¿verdad? Un nuevo vínculo. Pero trato de ser esa figura, ese ejemplo, esa palabra que a ellos les hace falta, ¿verdad? Para rellenar eso. Y ciertamente el desapego es difícil cuando tú empiezas a mirar esto como más como un trabajo, como un servicio y como parte de tu vida. La gente empieza a ocupar un lugar en tu corazón y entonces es como decimos coloquialmente, es atorarle con ellos, es estar para ellos, es preguntar por ellos y sufrir junto con ellos porque queremos lo mejor para las personas que amamos. Otro tema que es importante tratar en algún cierto momento, la psicología siempre se ha catalogado o erróneamente Ujú. se dice la psicología es para
voy a decir el término, porque es muy conocido en el argot popular, es para los locos. El loco es el que tiene que ir con el psicólogo. Yo no tengo por qué, porque yo no estoy loco. Entonces, creo que todavía hasta hoy en día existe esa situación en la que muchos pues le sacan la vuelta a la psicología por el qué dirán, por el yo no soy tan grave como para ir con un psicólogo y lo ven así. Entonces ahorita quiero también tocar ese tema de cuál sería el consejo de usted como profesional para todos aquellos que no quieren aventurarse a buscar ayuda psicológica simplemente porque no quieren que la gente piense que ellos están locos. Con este tema vamos a volver aquí en Detrás del Personaje. Ya estamos de vuelta en Detrás del Personaje en esta charla bastante interesante con el licenciado Juan Antonio Melo de Anda y platicábamos hace un momento de esa negativa que tienen muchas personas que catalogan a los psicólogos para los locos. Dicen que ellos no están locos, entonces no tienen por qué ir a sentarse a platicar con una persona algún problema o alguna situación sentimental que estén viviendo. ¿Cuál sería el mensaje de usted como profesional a esas personas que se mantienen todavía, vamos a decirlo, que incrédulos al tema de la psicología y que dicen, yo no tengo por qué pedir ayuda? Mira, quisiera que escucháramos con mucha atención esta pequeña reflexión. Nos cansamos por lo que hacemos, pero nos enfermamos por lo que no hacemos. Te cansas por lo que haces, te cansas porque tienes que trabajar, te cansas porque tienes que hacer tarea, te cansas porque tienes que ir a hacer compras, etcétera, etcétera. Te cansas por lo que haces, pero todo ese cansancio se repone con algunas 8 horas de sueño. Pero te enfermas por lo que no haces. Me explico. Te enfermas por lo que no hablas. Te enfermas por lo que no perdonas. Te enfermas por lo que no externas. Te enfermas por lo que no sacas dentro de ti. Te enfermas por lo que no lloras. Te enfermas por lo que no reparas. Te enfermas por lo que no haces. Y estar acumulándome todas estas situaciones dentro de mí me provoca a la larga enfermedades de todo tipo, tanto emocionales como enfermedades corporales. Los psicólogos le llamamos enfermedades psicosomáticas. Empiezo a tener problemas gastrointestinales, empiezo a tener problemas de la presión, me empiezan a doler ciertas partes del cuerpo, se me cae el pelo, me sangran las encías, etcétera, un montón de cosas. Y esto está muy relacionado a las cosas que vamos guardando, que nunca externamos. Y hay gente, la peor cumbre de todo esto que guardamos es el suicidio. Muchas personas por acumular tantas cosas en este prejuicio de que no es que hablar con alguien, con un psicólogo o contarle a alguien mis problemas va a empeorar las cosas, y realmente no, aunque ciertamente ir a terapia es difícil, hablar de lo que me avergüenza es difícil, no diré que no, llorar con alguien que aparentemente es un desconocido, a primera instancia es muy complicado, es un proceso que te va ayudando a sanar y a tener más conocimiento de ti y naturalmente ser más libre. Pero cuando nosotros nos reducimos únicamente a reprimir lo que siento y a buscar ciertas salidas fáciles como la adicción al tabaco, el alcohol, drogas, pornografía, libertinaje, etcétera, etcétera, todo esto lo único que hace es tapar la olla, pero tarde o temprano la presión nos vence. Yo les hago un fuerte llamado a todos: no subestimen la ayuda, no subestimen la ayuda profesional y no subestimen, inclusive todavía es más grave el asunto, ni siquiera con sus propios amigos, con sus propios padres, porque ciertamente muchas veces para ir a un psicólogo necesitas pues, que un amigo te empuje, pero es un amigo con el que te externaste tus problemas o que tu papá o tu mamá te lleven, pero antes tienes que hablarlo con alguien. Háblenlo. Necesitamos sacar muchas cosas y ese proceso de diálogo sana. Y el psicólogo, en este caso, que es una persona que cuenta con ciertas herramientas para poder ayudarte a mejorar tu calidad de vida, cuenta con que será un apoyo muy bueno. Es difícil. Yo le digo a la gente, venir al psicólogo, aunque se escuche muy, muy trágico, es venir a hablar de cosas que no me gustan y a escuchar cosas que no me gustan. Porque yo no estoy para decirle a la gente, sí, siga haciendo eso. Muchas veces es darme cuenta delante de mis narices que lo que estoy haciendo está mal y no me funciona. Y es hablar de cosas que me incomodan. Es que no quiero hablar de eso, pero tenemos que hacerlo y es necesario.
En el caso de la psicología, vamos a decirlo, se le cataloga como psicólogo a todo aquel que cruza o que estudia la carrera, Ujú, pero todos llevan diferentes prácticas o ujú. diferentes procedimientos. En lo particular, en una oportunidad que tuve de platicar con un psicólogo, me hablaba de que él hacía una práctica del tema de las vidas pasadas. En este caso en particular, usted a cuestión personal y como profesional, ¿qué opinión le merece respecto del tema de las vidas pasadas? Que hay psicólogos que dicen que por medio de procedimientos psicológicos, y que es 100% respetable, pues pueden llegar a indagar al respecto de las vidas pasadas. Mira, voy a introducirme poco a poco a los temas políticamente incorrectos porque es pisar callos, aunque para muchas personas inmediatamente puede sonar, ay, pues, qué loco, el psicólogo, vidas pasadas, ¿no? Realmente en la práctica psicológica hay muchos psicólogos que recurren a terapias alternativas que no tienen una base científica ni antropológica. Tenemos que tener estas dos. La antropológica hace referencia a la base filosófica, tener una imagen de qué es el ser humano, qué es el hombre, un ser biopsicosocial espiritual, ¿no? Un ser trascendente, un ser que es un todo, ¿no? Si no tenemos una correcta base filosófica del qué es el hombre y no tenemos una base científica tampoco, ocurren cosas bastante malas en estas prácticas. Personalmente no creo en eso, no creo en el tema de las vidas pasadas, así como tampoco apoyo, discúlpenme colegas psicólogos, tampoco apoyo la práctica de terapias de la nueva era, no apoyo la práctica del yoga dentro de la psicología, no apoyo el reiki, no apoyo la programación neurolingüística, no apoyo el famoso mindfulness, no apoyo tampoco las constelaciones familiares, que mucho de lo que tú dices proviene de esta terapia alternativa. No lo apoyo, porque creo que su base antropológica, o sea, cuando tú investigas de en qué se fundamentan estas terapias, cuál es la visión filosófica que tienen del ser humano, eh, pues hay muchos errores, ¿no? Entonces, tú mencionabas una palabra, la palabra científico. Ojo con esto. No solamente es lo científico, es también la base filosófica. Y a veces no se habla que los psicólogos no tenemos que ser filósofos expertos de profesión, pero sí tener cierta claridad en cuanto a la antropología. La antropología es la rama de la filosofía que investiga qué es el hombre, cuál es el sentido, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tenemos claras estas dos, pues no caemos en estas prácticas, ¿no? Vi, por ejemplo, que tienes ahí también un atrapasueños, bueno, son otras cosas que en la práctica psicológica yo estoy en completo desacuerdo. En este caso de, el tema de la psicología, que lo hablamos, que es una ciencia y nos comenta usted también que Ujú, lleva algo del tema de la filosofía. Hay otra, vamos a decirlo que otra rama o otra situación que es la religión. Hay ujú. mucha gente que por cuestiones religiosas tienden a decir que la ciencia y la religión no se llevan y no comparten ciertas ideas. Ujú. ¿Es posible llevar ambas? Yo considero que sí. De hecho, no hemos terminado de entender que realmente la fe y la razón van bastante de la mano. Uno podría decir, no, pero es que la religión no apoya la ciencia. Y podríamos traer, por ejemplo, el nombre de Georges Lemaitre, que era el maestro de Albert Einstein, que desarrolló la teoría, esta primera esta primera teoría del Big Bang. Disculpen, se me va la palabra. O sea, era un hombre de ciencia. Un filósofo bastante reconocido, introducido en el mundo científico, también era Blaise Pascal, que tuvo un alumnito por ahí que se le deschavetó llamado Friedrich Nietzsche, que ese ya se fue por otro lado, pero Blaise Pascal es un filósofo y científico de gran renombre, que él decía inclusive que en el corazón del ser humano hay un vacío del tamaño de Dios que solamente él puede llenar, y asimismo pudiésemos traer a colación otros grandes hombres de fe en nuestra vida. El desarrollo, por ejemplo, de ciertas medicinas o de ciertos descubrimientos se lo debe en gran parte a la promoción que la fe hizo en su momento. Entonces hay que ir acabando con este mito de que una cosa está peleada con otra. En algún cierto momento, aquí hablamos de, a lo mejor, de la iglesia católica que tiene algunas ideas y la iglesia cristiana tiene otras Ujú. ideas. En el caso de la psicología, cuando llega a tratar a lo mejor con algún paciente que profesa cualquiera de las dos religiones y que a lo mejor le llega a decir
que en su religión no está permitido alguno de los consejos o recomendaciones que está llevando en la terapia, para usted, ¿cómo es lidiar este tipo de temas? Bueno, en el aspecto del catolicismo conozco, no soy un experto, pero conozco en cierta amplitud de la doctrina católica, que inclusive a veces los mismos católicos malamente no conocemos, y sé cómo guiar, ¿verdad? Sé cómo guiar esta parte. Sobre todo este choque que tú mencionas puede darse mucho a la hora, por ejemplo, de las pérdidas, cuando hay que trabajar un duelo, cuando fallece un ser querido, ¿no? Ciertamente no hay, mejor no tenemos el suficiente espacio de tiempo para profundizar en cada una de las diferentes, ramas de fe. Pero, por ejemplo, la visión del católico sí es distinta a la visión que tiene un testigo de Jehová, por ejemplo, a la que tiene un mormón, a la que tiene un pentecostal, a la que tiene un evangélico. Entonces, en ese sentido, yo trataría primero con el paciente de investigar cuál es su visión respecto a cierta temática y tomo puntos comunes. Ok, tiene este punto común. Este punto común lo tiene, este punto común es sano, de ahí me agarro, ¿no? Y si hay ciertas cuestiones que no me ha tocado, ¿verdad? Que alguien me diga así frontalmente, no es que en mi región me dicen que eso que usted me está aconsejando, no, porque trato de ser un psicólogo pues bastante objetivo, ¿no? Entonces creo que eso le agrada a la gente y tomo esos puntos que digo, de aquí, de esta parte, ¿no? De la trascendencia en el aspecto de los duelos. ¿Cree usted en una trascendencia? Sí, ok. Muy bien, y de ahí vamos tratando de tomar ciertos elementos que me ayuden a continuar con un proceso terapéutico. Que el tema de los duelos, también podemos decir lo que es una rama de la psicología que hablamos de Sí, la tanatología, que también es un tema bastante interesante, que no existe mucho conocimiento de ello al momento de una pérdida. No sé si nos pudiera explicar a grandes rasgos de qué consiste la tanatología en lo particular. Sí, de hecho, la palabra tanatología proviene de la palabra Thanatos, Thanatos era el dios de la muerte, ¿verdad? En, en la vieja cultura griega, si no me equivoco. Y la tanatología dentro del ámbito de la psicología es el estudio de los procesos que ocurren en el ser humano después de una pérdida. Y entiéndase pérdida no necesariamente una muerte, la pérdida de mi casa, la pérdida de mi identidad, pérdida de ciertas etapas de la vida, pérdida puede ser también un divorcio, una separación. Entonces hay una de las autoras, digamos, más conocidas dentro de la tanatología es Elizabeth Kubler-Ross, que maneja ciertas etapas que uno va pasando cuando pasa por un proceso de lo que es la negación, si lo imaginamos como un círculo de palabras, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Entonces los psicólogos lo que hacemos es tratar de facilitar a las personas para que vayan atravesando por todo este proceso, pero debe entenderse que no es un proceso lineal, es decir, yo puedo estar en la negación, me voy a la ira, me regreso a la negación, me voy a la depresión, me regreso para acá, me voy para allá y como que ya voy saliendo y puedo estar haciendo esto durante mucho tiempo. Cuando la gente no tiene un acompañamiento tanatológico correcto, ese proceso que debería ser doloroso, sí, pero natural, que debería de fluir, entonces se complica mucho. Y los psicólogos tratamos de facilitar que este proceso pueda darse de una mejor manera. Eso no significa evitarle a la gente que llore. La gente tiene que llorar y esto no lo entendemos. La gente tiene que llorar sus pérdidas, pero tenemos que ayudarlos a enfocarse. Y hay otro autor llamado William Worden que maneja ciertas tareas en el duelo, que también son cosas muy prácticas que uno puede hacer para poder ir superando las pérdidas. En el caso de los psicólogos, o en el caso de usted, a cuestión personal, al momento de toparse a lo mejor con alguien que no comparta las mismas ideas religiosas, ¿no le cuesta trabajo brindar el apoyo o la ayuda profesionalmente? ¿Los psicólogos tienen que separar la religión de su profesión o cómo es al enfrentarse, a lo mejor al toparse con una persona que a lo mejor no cree en la Iglesia Católica o ni siquiera cree en la existencia de un Dios? ¿Cómo es posible trabajar con ellos? Mira, yo frontalmente te digo que yo primero soy católico y después soy psicólogo, Okay. porque nuestra identidad, mi fe, y debería de ser así en el caso creo yo, en el caso de todos los católicos, debería ser algo que trasciende, que va muchísimo más allá y que impregna toda mi vida. Yo no dejo de ser católico cuando me meto al consultorio, yo no dejo de ser católico cuando llego a casa con mi familia,
Yo no dejo de ser católico cuando voy a hacer compras, eso es algo que impregna todo, ¿no? Sin embargo, siempre le pregunto a la gente por qué viene usted, ¿verdad? Y ya me platican cierta problemática. Y una de las preguntas es, dentro de las preguntas generales, es solamente saber si profesa algún tipo de fe. Si la gente dice no, ninguna, y hay gente que me dice no, soy ateo, ok. Entonces yo reduzco mi atención a las técnicas que conozco para ayudar a las personas a superar sus problemáticas. Y puede funcionar hasta cierto punto para que la gente pueda ayudar pueda salir de la depresión, de la ansiedad, de ciertas crisis, ¿verdad? Pero siempre he considerado que la psicología tiene un tope. O sea, cuando yo destripo a Dios de mi vida, en el centro tengo que poner algo. En el centro nunca se queda vacío. En el centro siempre ponemos algo y por lo general la psicología moderna lo que hace es poner al ser humano al centro. Esto me parece bastante peligroso porque somos seres muy limitados y de manera que, como lo hacen varios compañeros míos en la práctica, promueven esta superación personal y no está mal, pero cuando yo termino siendo yo el centro, eso puede ser peligroso porque tarde o temprano la vida me demuestra que soy limitado, que si soy una persona que es muy deportista y que el centro de mi vida está en mi superación a través del deporte o a través del gimnasio, llega un momento donde hay una fractura, donde hay una enfermedad que me demuestra mi vulnerabilidad y dices, Dios mío, o sea, es que ni siquiera yo mismo, o sea, y tengo que buscar nuevamente más técnicas o nuevas maneras para salir adelante y puede funcionar, hay psicólogos que pueden hacerlo muy bien, pero el tope siempre es que no hay una trascendencia. Entonces, creo que si la gente dice yo no quiero saber nada, es ok, si usted viene buscando un psicólogo encontrará, me reduzco a trabajar con esa persona ciertas técnicas, pero la verdad siempre pesa, la verdad pesa por sí misma y tarde o temprano la verdad se hace presente. Yo recuerdo en una ocasión también un paciente ateo que ni siquiera le pregunté, ¿verdad? Y él llegó hablando inmediatamente y me platicó de sus creencias, todo esto. Y después de varias sesiones, sin tocar el tema de Dios en ningún momento, pero tratando de enseñarle el camino objetivo, la verdad pesa por sí misma. Después de un par de sesiones, ya casi al finalizar y darlo de alta, me dice, usted me hace inevitablemente pensar en la existencia de un Dios. Y para mí eso fue muy impactante porque sin la necesidad de hablarlo, sacarlo a colación, en la práctica, en la búsqueda que hacemos, en este caso él de sí mismo, de su sentido de vida, él se topa con esta realidad trascendente. En el caso de la psicología y de que todos en algún cierto momento a lo mejor vamos a requerir el apoyo psicológico, hay muchas personas que no tienen a lo mejor la solvencia económica o la facilidad de poder llegar a un psicólogo e incluso muchos catalogan el tema de la psicología como un tema de que es algo caro. Entonces es un tema también del que vamos a platicar al volver de la pausa. En un momento regresamos con Juan Antonio Melo de Anda. Él es psicólogo y tanatólogo y está aquí con nosotros en Detrás del Personaje. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio detrás del personaje en donde estamos conociendo parte de la trayectoria y también de la experiencia que tiene el licenciado Juan Antonio Melo de Anda. Y nos quedamos en un tema pues bastante interesante y que genera cierta polémica, el tema de los costos que manejan los psicólogos. Hay muchas personas que no tienen a lo mejor la solvencia económica para pagar lo que son las consultas con un psicólogo, e incluso hay muchas personas que tienen problemas emocionales y que no tienen la facilidad de llegar a un psicólogo, que ni siquiera conocen a lo mejor del tema de la psicología, y me estoy yendo un poquito más drástico al tema de las comunidades ejidales, la comunidad rural, que no tiene esa facilidad de llegar a un psicólogo. ¿Cuál es la opinión de usted en lo particular al respecto de todos aquellos que aseguran que los costos de los psicólogos es caro? Bueno, aquí hay dos variantes. Primero tendríamos que definir qué es caro, porque ciertamente apoyo que existe un cierto sector de la población que tiene condiciones muy desfavorables, que no solamente para el acceso al psicólogo, sino también para el médico, para el dentista, para los servicios más Medicina elementales. en general. Claro, pero también podemos ver una población, un cierto sector de la población que dice es que el psicólogo es muy caro.
pero sí puedo irme a poner mis uñas de 800 pesos, ¿verdad? Y perfecto, no pasa absolutamente nada. O puedo irme a hacer un facial o un corte de pelo que también cuesta cientos de pesos, pero no tengo la suficiente disciplina para cuidar mi atención emocional. Entonces habría que definir primero qué es caro. Si caro es la cenita a la que me fui de, de 800 pesos o caro es una consulta de 500 pesos, ¿no? Entonces, tenemos que definir primero cuáles son nuestras prioridades. Ciertamente, eso es un servicio que cuesta, es un servicio que requiere tiempo y a veces incluso hay que buscar ciertos especialistas, inclusive yo derivo con ciertos colegas que son más especializados en ciertas ramas cuando es necesario y una especialidad, como también con un médico, pues tiene un cierto costo extra, ¿no? Cuando hay personas que necesitan ver a cierto especialista dentro de la rama de la psicología. Entonces nosotros tenemos que tener prioridades, tenemos que tomar en cuenta nuestra salud mental, es importante. No podemos solamente tenerlo como algo accesorio, es importante cuidarnos. Y al mismo tiempo como sociedad tenemos que promover el alcance de terapia psicológica para las comunidades rurales, comunidades que tienen ciertos servicios más complicados, pero también la educación para ir al psicólogo. Algún tiempo tuve la oportunidad de colaborar con el sistema DIF y visitar ciertas comunidades rurales. Y cuando llegábamos allá, ¿verdad? Bueno, pues que van a estar aquí unos psicólogos dando terapia gratuita, no había un acercamiento. Y precisamente porque no había una educación de qué es el psicólogo, para qué es eso, para qué sirve, no tenemos todavía esta cultura y entonces esos servicios gratuitos que se ofrecen muchas veces son desperdiciados. En algún dado caso, y un tema que también genera polémica, vamos a decirlo así, hay gente que se abstiene a ir al psicólogo, que porque dicen, como lo comentábamos ahorita, yo no estoy loco, y personas que evitan el tema del psicólogo, pero hay otro grupo de personas que todo lo adjudican a la psicología y en ocasiones hay un choque generacional entre la juventud y los papás, que hay jóvenes que a lo mejor en alguna asesoría o en tema de orientación vocacional o en algún área de la educación les dicen, oye, pues trata de tomar ayuda psicológica. Y los papás lo ven como no es algo necesario, no, ¿por qué voy a pagar yo como papá un psicólogo? E incluso ellos, los mismos papás, tratan de jugar el papel de psicólogo y le dicen, no, cuéntame qué te pasa, yo te voy a ayudar. O sea, en este choque generacional, ¿cuál sería el mensaje para el tema de los papás que a lo mejor no le dan la importancia o la relevancia al respecto de las problemáticas de salud mental que hay hoy en día? No minimizar nunca los problemas de los niños ni de los adolescentes. A veces pensamos sencillamente, es que son problemas de niños, son menores. Es que problemas de adolescentes uno lo puede resolver, ¿no? Pero realmente a menudo estos problemas nos rebasan. Y cuando minimizamos los problemas de nuestros propios hijos, cuando los hacemos sentir que lo que ellos pasan no es tan importante y que lo podemos resolver aquí en casa, nos engañamos a nosotros mismos y les hacemos un daño terrible, muy, muy fuerte el vivir. Y hay familias que uno puede mirar a nivel social muy estables, muy buenas, y al interior de la casa, uy, cómo se sufre, porque hay ciertos tabúes, ciertas cosas que no hablamos, ciertas cosas que se quedan aquí adentro, pero tarde o temprano eso explota. Inclusive un adolescente puede cargarlo durante mucho tiempo en su vida. Yo he tenido pacientes ya de una edad mayor que vienen arrastrando una problemática desde la niñez y como la bolita de nieve nada más va creciendo. O sea, todo es mentira que el tiempo lo cura todo, ¿eh? Eso es una mentira. Si yo en este cuarto encerramos un montón de basura y lo cerramos y esperamos 4 años, yo te apuesto que va a seguir habiendo basura aquí, más podrida y con las paredes impregnadas del olor. Muchas veces en las familias hacemos eso. Tenemos esa mala idea de que la ropa sucia solamente se lava en casa y no es así, no necesariamente es así. No minimicemos las problemáticas de los niños y los adolescentes. ¿Por qué? Porque el suicidio infantil es una realidad. El suicidio adolescente es una realidad. Estas cosas pasan y no vamos a solucionarlo hasta que no aceptemos que necesitamos ayuda. En algún cierto momento, y con base a su experiencia, ¿cuál es la edad promedio en la que se desarrollan más problemáticas de salud mental? La adolescencia.
la adolescencia porque es un choque con ciertas decisiones de mi vida. Y digo la adolescencia no en su, porque inclusive la adolescencia se divide por etapas. Hay una etapa inicial que es la pubertad, alrededor de los 12 años, pero hay algo que los psicólogos llamamos a la adolescencia tardía, que son estos últimos años ya en mi juventud, lo que conocemos como un adulto joven. Ahí en esa etapa, en esa última etapa de la adolescencia, en el adulto joven, es muy difícil lidiar porque tenemos que aprender a enfrentarnos a un mundo en el cual no estamos preparados. Ya toca no nada más estarme en mi casa aguantando mis problemas sociales, sino que ahora tengo que salir al mundo a buscar un trabajo. Muchas veces quiero formar una familia, muchas veces quiero iniciar un proyecto y no me siento con las herramientas necesarias para enfrentar el mundo porque llevo cargando tantas cosas que no he solucionado, y a la hora de querer luchar con la vida termino al descubierto y termino siendo vencido por cosas que nunca desarrollé cuando era más joven, cosas que nunca me enseñaron, cosas que nunca logré perdonar, cosas que nunca logré sanar. Todo eso se arrastra y en la vida adulta eso explota. Creo que hay dos momentos especialmente cuando explotan nuestras problemáticas psicológicas: cuando te casas y cuando tienes hijos. Por eso muchos jóvenes hoy en día no se quieren casar, no quieren tener hijos, y cuando me dicen esto yo lo tomo con mucha calma y le pregunto por qué. Y a menudo no es ni siquiera por una decisión consciente, sino es que me da miedo. Es que me da miedo el compromiso, me da miedo la responsabilidad. Y cuando permitimos que nuestros miedos sean lo que gobierne nuestra vida, tarde o temprano terminamos sintiéndonos vacíos. En este caso de la adolescencia, y me llama la atención que es la etapa, y vaya que la palabra adolescencia viene de adolecer, adolecemos de muchas cosas como persona. Los papás tienden a llamarlo de manera popular, en el argot popular, la edad de la punzada. Que si anda llorando, que si anda rebelde, que si trae cualquier comportamiento, ay, déjalo, es la edad de la punzada, y lo pasan por alto. ¿Cuál sería la recomendación para los padres de familia de detectar en algún cierto momento o cuáles serían las características con las que un padre puede detectar que su hijo adolescente está pasando por un proceso de problemáticas de salud mental? Bueno, primero creo que hay que librarnos de ese mal prejuicio de que es la adolescencia, es la edad, la etapa. Eso es una mentira. Ciertamente en la adolescencia uno enfrenta ciertas luchas, pero en la adolescencia queda revelado todas las herramientas que nosotros fuimos obteniendo en la niñez. Imaginemos la niñez como una etapa en la que yo voy echando herramientas a mi cajita. Y la adolescencia es esa etapa donde yo tengo que abrir mi cajita, todas las herramientas que debieron de haberme dado en la niñez para poder enfrentar la vida. Entonces yo abro mi cajita y me doy cuenta que no tengo nada. O sea, quiero reparar, si por ejemplo en mi casa quiero reparar una tubería, pero no tengo la herramienta para hacerlo, entonces ¿qué hago? Entonces empiezan esas crisis adolescentes, porque no tengo las herramientas suficientes que debieron de haberme dado en la niñez, en la infancia. Y el decir que solamente la raíz de todo esto es la adolescencia no soluciona absolutamente nada. Eso es una mentira. Hay adolescentes que son maravillosos, que durante toda su adolescencia la pasaron bastante bien, que sí tuvieron que enfrentar ciertas luchas, pero gracias a que tenían la cajita llena de herramientas, supieron lidiar con ellas y supieron salir adelante. Y yo te prometo, conozco adolescentes maravillosos y conozco adolescentes que en situaciones con la misma problemática reaccionaron de manera distinta porque no tienen las herramientas suficientes. Hablando ahorita de problemáticas de salud mental, para usted como psicólogo, ¿cuál considera que es la más difícil de tratar o que el procedimiento es más complicado o más tardío? Uy, me cuesta mucho decirte una en específico. Creo que cada problemática tiene lo suyo, cada problemática tiene lo propio, y ninguna problemática, por más parecida que sea, inclusive por ejemplo si dos pacientes vienen por la muerte de su mamá, ningún caso es igual, ninguno, aunque vengan por lo mismo. Pero de entre las que pudiese destacar, que creo que cuestan mucho, es la parte de la depresión, porque muchas veces la persona que está deprimida, y disculpen la ejemplificación tan chusca, ¿no? Imagínatelo como un bloquecito de hielo al que, o sea, tienes que llegar adentro, pero ¿cómo llegas si está todo congelado? Muchas veces la persona que está en una depresión muy fuerte se ha cerrado, inclusive para el psicólogo, para ir llegando hasta eso es todo un proceso, es complicado, no siempre es rápido,
y a menudo se ocupa también apoyo psiquiátrico. El medicamento psiquiátrico, que también hay mucho prejuicio sobre ir al psiquiatra, digamos que es como cuando uno está aprendiendo a nadar, te prestan los flotadores para que aprendas a nadar. La terapia es el entrenamiento para nadar. Pero mientras tanto necesitas los flotadores. Los flotadores son el medicamento. El medicamento te va a estabilizar, va a poder darte cierta tranquilidad, pero no debemos de conformarnos únicamente con el medicamento, porque el medicamento no soluciona las problemáticas que generan la depresión. O sea, a menos que sea una depresión de tipo orgánico, que sea por una cuestión ya digámoslo, neurológica, pero muchas de las depresiones son ocasionadas por factores ambientales que tenemos que resolver. Y si no los resolvemos en terapia, el medicamento inclusive puede generar una adicción, porque me hace evadir mi realidad, me hace evadir solucionar esa relación que tengo que me está haciendo daño, me hace evadir el pensar en ese duelo que no he cerrado, me hace evadir el que tengo que hablar de ese abuso que me duele pero que nunca saqué. Por eso se generan a veces las adicciones a los medicamentos, cuando únicamente ponemos en el medicamento la solución de todos los problemas. Ahorita tocaba el tema de un padecimiento que es el de la depresión. ¿Nunca le ha tocado vivir la experiencia de que algún paciente que venía con esta problemática de salud mental pues se vaya por la puerta fácil antes de terminar el proceso de la terapia en el tiempo que tenía usted establecido? Y cuando hablamos de la puerta fácil, De la puerta falsa, que hablamos del tema del suicidio. ok, hasta ahorita no. Hasta ahorita no me ha tocado, gracias a Dios, que un paciente se suicide de manera consolidada. Sí me ha tocado pacientes que han abandonado el proceso. Sí me han tocado pacientes que se hacen daño a sí mismos de diferentes maneras, que se cortan, y es hablar con la familia. Cuando uno mira esas señales de agresión corporal, uno tiene que hablar con la familia y decirle a los familiares que tienen que cuidarlo, que tienen que alejar de esta persona medicamentos, objetos punzocortantes, cosas que puedan llevarlo a cometer un suicidio. He tenido algunos pacientes que abandonan el proceso terapéutico, pero no he sabido yo que se quiten la vida, ¿verdad? Al menos no me ha tocado saberlo. Especialmente, ¿verdad? Uno que tuve hace poco. Pero pues hasta donde yo sé todavía pues esta persona sigue con vida. Posiblemente estará refugiándose en drogas, en otras cosas, pero no hasta ahorita que se hayan quitado la vida como tal. Ahorita nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero en un momento al volver queremos que también nos platique de otro proyecto que está llevando a la par de su vida profesional, que hablamos del proyecto Heaven. Entonces ahorita al volver de la pausa vamos a platicar de ello. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros y llegar prácticamente a la recta final de este espacio detrás del personaje, en donde de antemano, antes de pasar al último tema de esta charla, queremos nuevamente agradecerle al licenciado Juan Antonio Melo de Anda la oportunidad de platicar con nosotros, de brindarnos este tiempo y aclararnos ciertas dudas de los tabú que existen al respecto del tema de la psicología, y también pues permitirnos conocer parte de su vida un poco más personal. Hablábamos al final del bloque pasado del proyecto Heaven, un proyecto que también está iniciando y del cual quisiéramos que nos contara un poquito en qué consiste. Bueno, Proyecto Heaven es prácticamente un proyecto de evangelización donde yo junto con otros amigos míos que son profesionistas también pretendemos poder llevar el mensaje de la palabra de Dios a través de diferentes vías. Hay un compañero mío que es licenciado en filosofía, de hecho, que se encarga de cada primer viernes de mes compartir un tema que habla sobre esta unión que hablábamos hace un momento, sobre la fe y la razón. Él comparte temáticas acerca de la existencia de Dios, habla sobre cuestiones de apologética, de defensa de la fe. Próximamente, el viernes de la otra semana, compartirá un tema que habla precisamente sobre la reencarnación, ¿verdad? De cómo podemos abordar este tema, ¿es real, no es real? ¿Qué dice la fe? ¿Cuáles son las bases, verdad? Todo esto. Ha hablado también sobre las pruebas de la existencia de Jesús, etcétera. Un compañero que es docente
habla sobre cuestiones ya de batalla cultural que se están desarrollando mucho en nuestro tiempo. Un servidor aborda temáticas de psicología tomadas también de la mano de la teología católica. El tema pasado me tocó compartirlo a mí, lo llamamos enfrentando los miedos, ¿no? Entonces, a partir de la sana psicología y de la teología, tratar de ayudar a la gente a enfrentar sus miedos, que es algo que es un tema que gustó mucho porque pues es algo que se ve mucho hoy en día. Y los cuartos viernes de mes por lo general tenemos algún invitado externo, ¿no? Acompañado durante la semana tenemos algunas pequeñas publicaciones, videos, reflexiones, contenido más digerible, ¿no? Los en vivos que se hacen los viernes a las 9:30, por lo general duran de 45 minutos a 1 hora también, pero que son enriquecedores, pero también durante la semana, pues una lectura, una pequeña reflexión en un video. La idea es esto, ¿no? Es compartir y defender la sana doctrina y así pues evangelizar a más personas. Por eso el nombre es Heaven, que es el cielo, pero no el cielo físicamente, ¿no? Sino el paraíso, ¿verdad? La idea es traer a más personas al cielo. Ahorita el proyecto se está impulsando en la plataforma de Facebook, en redes sociales. Sí. No sé si se lo pudiera compartir a la gente que quiera conocer a lo mejor un poquito más e indagar al respecto de este proyecto, que también me llama mucho la atención porque es una persona joven. Sí. Y hoy en día creo que la religión católica e incluso la religión en sí, no voy a especificar alguno, la juventud se mantiene muy al margen del tema religioso. Correcto. Y no quieren entrarle mucho a ese tema y le sacan la vuelta y dicen que, o sea, se ha ido perdiendo la fe, y no hablando exclusivamente de una religión, creo que de la mayoría de las religiones, e incluso he escuchado muchos jóvenes que incluso ponen en duda o en tela de juicio la existencia de un Dios. Sí. Entonces, en el caso de ustedes, ¿qué los lleva a querer ahora implementar este proyecto? Y yo creo que estratégicamente por redes sociales es bastante inteligente, porque sí, más que nada ahí es donde abunda más la juventud. Sí, mira, bueno, antes de responder, el programa lo puedes encontrar en la página como Proyecto Heaven, así es el nombre completo, Proyecto Heaven. Lo puedes encontrar así en Instagram, en TikTok, en Facebook, pues, y también en YouTube, ¿no? Pues nuestra plataforma donde hemos tenido ya más contenido es en Facebook, pero puedes encontrarlo en estas 4. ¿De dónde nace Proyecto Heaven? Nace de un descontento, precisamente. De un descontento ante la creciente ola de abandono de la fe, ante la creciente ola de muchas corrientes de pensamiento modernas que arrebatan a la juventud, especialmente de la cercanía a Dios. Entonces nosotros teníamos un descontento porque sentíamos que las personas que debían de esforzarse más por llevar el mensaje de la palabra de Dios no lo estaban haciendo. Entonces nos juntamos un grupo de amigos y dijimos, ¿sabes qué? Pues hay que defender lo correcto, ¿no? Aunque sea políticamente incorrecto y escandaloso, hay que hablar las cosas frontalmente. Y no solamente Proyecto Heaven, me atrevo a decirte que no solamente tiene boca para señalar lo que está mal afuera, sino también lo que está mal dentro de nosotros como iglesia, como católicos. Es decir, es que esto lo estamos haciendo mal, el problema no es Dios, el problema somos nosotros, y tratamos de ofrecerle a los jóvenes y a la gente en general argumentos. Muchas veces los jóvenes, al no encontrar argumentos sólidos, piensan que creer en la existencia de un Dios o tener fe es una cosa que solamente hace la gente débil o la gente que es poco docta, y eso es una mentira, ¿no? Entonces tratamos a través de este programa ofrecerles argumentos concretos, tanto antropológicos, científicos, pero también una fuerte base testimonial para que la gente diga, oye, vale la pena hacer esta opción de vida por Jesucristo, vale la pena el abrir tu mente a este mensaje del Evangelio del cual mucha gente se ha entregado, ¿no? He tenido la oportunidad de entrevistar a personas maravillosas que nos comparten su testimonio, su vida, su fe, y pues hemos tenido también la oportunidad de apoyar algunas otras más a través de nuestras enseñanzas, de la oración. Digo, no pretendemos ser los mejores, los mayores expertos, pero algo bueno tenemos que decir los jóvenes ante esta problemática, ¿no? De la creciente falta de fe en nuestro mundo. ¿A qué cree que se deba esa falta de fe en la juventud hoy en día? Creo que es una problemática multifactorial. Podría decirse que hay muchísimos enemigos, y no quiero meterme en otros temas más polémicos porque de esto que te voy a decir me podrías hacer más preguntas,
pero creo que la iglesia tiene ciertos enemigos principales. Hay ciertos enemigos muy concretos que tiene la iglesia hoy en día. Número uno, la masonería. Número dos, el nuevo orden mundial que se ve plasmando en algo que se llama Agenda 2030. Número tres, el creciente número del protestantismo. Número cuatro, el progresismo, todas estas corrientes del feminismo de género, el abortismo, la ideología de género. Y número cinco, nosotros, nuestra indiferencia. O sea, de los otros cuatro tú pudieras preguntarme, oye, pues, ¿qué es eso del nuevo orden mundial? ¿Qué es eso de la masonería? Pero me atrevo a decir que el quinto enemigo de la iglesia, que es el que más cercano tenemos, es la indiferencia de nosotros mismos. No hemos tomado nuestro papel, nuestra rienda, lo que nos toca hacer dentro del plan de Dios, y nos hemos entregado a los placeres, al mundo. El ser humano sigue buscando respuestas, seguimos buscando tratar de llenar nuestros vacíos de muchas maneras, pero en esa búsqueda pues caemos en prácticas como la nueva era, como el egocentrismo, como una idolatría del cuerpo humano, de toda esta cultura que se da, ¿no? De que todos tenemos ahora que ir al gimnasio y cuidarnos y ser populares en redes sociales, etcétera. O sea, es el ser humano tratando de buscar llenar sus vacíos, pero, y finalizo con esto, decía C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, la historia de la humanidad es una larga y triste historia del hombre tratando de encontrar algo que lo haga feliz, que no sea Dios. Esa es la historia de la humanidad. O sea, las guerras, los abusos, todo lo que tú miras es el hombre tratando de encontrar algo que lo haga feliz, pero que no sea Dios. Dime algo, ¿verdad? Pero no me arrimes a Dios, porque ahí sí no. Entonces es cuando nuestra sociedad empieza a decaer, cuando vienen todas estas problemáticas, todos los problemas sociales, la pobreza, la desigualdad. Todo esto se da porque hemos sacado a Dios del centro. Ya para finalizar esta entrevista, y volvemos a hacer la invitación a la gente que esté interesada que apoyen este proyecto, Proyecto Heaven, está en redes sociales, así lo pueden encontrar, y que en algún cierto momento buscan pues un apoyo espiritual, ahí los pueden encontrar en redes sociales. Para finalizar la entrevista, licenciado, quisiéramos que pues le compartiera un mensaje a toda la persona que se mantiene renuente o que dice que la psicología no es, digamos, la respuesta. ¿Cuál sería el mensaje de usted como profesionista para que la gente que está padeciendo o viviendo alguna problemática de salud mental busque ayuda psicológica? Les diría que nunca olvidemos que somos seres integrales, no seres fragmentados, somos un todo. Todos tenemos problemas de diferentes tipos, existenciales, emocionales, afectivos, en nuestras relaciones, a nivel personal y a nivel social. Todos tenemos problemáticas, pero cuando queremos solucionar dichas problemáticas haciendo una única cosa, todo eso termina mal. Hay personas que practican el ejercicio, cosa que es muy buena y que los psicólogos recomendamos, pero si tengo yo ciertas problemáticas que jamás externo, que jamás trato con alguien que me ayude y digo, no, pues es que me refugio en el ejercicio o en el trabajo o inclusive en una relación que puede terminar en una dependencia o en ciertos placeres, o sea, eso terminará mal. Somos seres íntegros y hay cosas que por más dolorosas y difíciles que sean de tratar, necesitamos abrirlas, porque las cosas tapadas jamás sanan bien. Por favor, quédense con esa frase. Las cosas tapadas jamás sanan bien. El tiempo no lo cura todo. Y pedir ayuda no significa que seamos débiles. Al contrario, creo que una persona que se anima a pedir ayuda es una persona que es muy valiente y muy respetuosa. Necesitamos aprender a pedir ayuda. Necesitamos quitarnos ciertos prejuicios y salir en busca de personas con más experiencia que nosotros. No digo que no estoy subestimando los conocimientos que cada uno de nosotros podemos tener, pero muchas veces es necesario acudir a un profesional en el área de la salud mental para que nos brinde estas orientaciones y poder continuar disfrutando de lo más importante de nuestra vida. Las cosas tapadas no sanan bien. No sanan bien, y yo creo que con esta frase es con la que nos quedamos, y nuevamente reiteramos el agradecimiento por compartirnos su tiempo para brindar esta charla para toda la gente. Mi nombre es Arturo Arocena y no me queda nada más que agradecerle también a usted por habernos acompañado en este espacio. Esta fue la charla o lo que hay detrás del personaje del licenciado Juan Antonio Melo de Anda. Mi nombre es Arturo Arocena y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta la próxima.